Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver las respuestas o la solución para nuestra prueba que dejé en el enlace del video anterior, el cual es Comipems Física 2. ¿Vale? Ok, pues sin más que decir, comenzamos. Ok, bueno, pues ya estamos aquí en nuestra prueba y entonces aquí lo que tenemos que hacer es básicamente ir contestando a cómo nos va dando las preguntas, ¿sale? Y nos dice, al graficar la velocidad contra el tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, nos está preguntando qué representa esa área comprendida entre la línea de la velocidad constante y el eje horizontal. Bueno, la trayectoria no es, porque la trayectoria nos va a decir más o menos cómo se fue, la rapidez promedio nos va a decir pues cuál fue su rapidez promedio en su desplazamiento, ¿no? La aceleración, pues lo mismo, ¿no? En ese mismo desplazamiento. Entonces sería la distancia recorrida, inciso D, ¿sale? Siguiente pregunta. En la tabla se muestra la distancia recorrida por un cuerpo respecto al tiempo, ¿no? Y nos dice tiempo 1, 3, inciso que no sé qué sea, 10, 12. Aquí dice que fue 25 metros, 75, 150, 250. De acuerdo a la tabla, ¿en qué tiempo recorre el cuerpo una distancia de 150 metros? ¿Y qué distancia recorre en un tiempo de 12 segundos? Bueno, si ustedes aquí lo van viendo, aquí fueron 25. Quiere decir que cada segundo recorre 25, ¿no? En el segundo 2 fueron 50, en el segundo 3 fueron 75, en el segundo 4, 100, en el segundo 5, 125, en el segundo 6, 150. ¿Sale? Entonces, si nosotros lo ponemos así, segundo 7, 175, segundo 8, 200, segundo 9, 225, segundo 10, 250, segundo 11, 275 y segundo 12, 300. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería en 6 segundos, que es esta, 150, y conforme aquí nos dice, ¿no? ¿En qué tiempo recorre un cuerpo una distancia de 150 metros? En 150. ¿Y en qué distancia recorre en un tiempo de 12 segundos? 300 metros. ¿Sale? Siguiente pregunta. Esta gráfica representa el movimiento de un automóvil, ¿no? Vemos la gráfica, aquí tenemos nuestra posición en metros, 60, 100, 140, 180, y el tiempo en segundos, 3, 5, 7 y 9. Completa la información de la tabla. Ok, si ustedes ven, aquí en posición lo tenemos 60, luego distancia, que es lo que vamos a buscar, 140 y 160. En el tiempo tenemos 3, 4, 7 y esta cantidad es la que también ignoramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De 3 a 4, si se dan cuenta, solo fue un segundo, ¿no? En el 3 tenemos que son 3 segundos, la distancia fue 60. En el 4 estaría más o menos por aquí, ¿no? El 4 estaría más o menos por aquí. Y después el 7 nos dice que es en 140. Y esta ignoramos, ¿no? Pero tenemos aquí nuestros datos. Entonces, más o menos el 8, más o menos este sería 8, 160, ¿no? 8, 160. Y aquí en la distancia, en la segunda distancia, el 4, como no lo tenemos, sería más o menos a 80. Es decir, sería el inciso D, ¿no? 80 metros y 8 segundos. Es decir, aquí serían 8 segundos de nuestro tiempo y aquí serían 80 metros, ¿no? Conforme a nuestra tabla, conforme a nuestra gráfica. Siguiente pregunta. En la siguiente tabla se muestra la distancia recorrida por un cuerpo respecto al tiempo. Ok, aquí nos muestra la tabla, tiempo 2, 3, este es el que ignoramos, 12 y 16, ¿no? Distancia en metros, 15, 22.5, 52.5, 90 y distancia que desconocemos, ¿no? De acuerdo con la tabla, ¿en qué tiempo recorre el cuerpo una distancia de 52.5 metros? Es decir, ¿en qué tiempo recorre el cuerpo una distancia de 52? Sería la primera a buscar esta. ¿Cómo le tenemos que hacer? Bueno, tendríamos que básicamente restar estos 22.5, restárselos a 15, ¿no? Si nosotros hacemos esto,
nos va a dar una cantidad de 7.5, ¿sale? Tenemos esa cantidad, entonces son 7.5. Si nosotros le sumamos 22.5, bueno, más bien 15, 7.5 nos daría 22.5. Lo volvemos a sumar y así consecutivamente nos vamos a dar cuenta que en el tiempo, en segundos, serían 7 segundos, ¿no? Serían 7 segundos. ¿Se dan cuenta? Aquí, bueno, aquí no tendríamos ninguna otra, entonces sería esta, ¿no? Para empezar, ahí tendríamos nuestro primer punto. Vamos a ver ahora si en distancia también corresponde. Ya tenemos ahí nuestra distancia de 52.5 metros. Ahora dice, ¿y qué distancia recorre en un tiempo de 16 segundos? Es decir, ahora tenemos que ver aquí 16 segundos. Aquí tendríamos que ver qué le corresponde, ¿no? O sea, es decir, qué distancia recorre. Si nosotros le seguimos sumando los 7.5 que tenemos aquí, se lo seguimos sumando, nos vamos a dar cuenta que da 120 metros. Es decir, a 90 le restamos 7.5 y así sería el 13, luego al 14 le sumamos y así hasta llegar acá. Y así nos daríamos cuenta que nos da el inciso C. Sale 7 segundos aquí en nuestro tiempo y 120 metros aquí en nuestra distancia, más bien en 16 segundos recorreríamos 120 metros. ¿Sale? Siguiente pregunta. Un motociclista se mueve a razón de 15 metros por segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre el vehículo después de 5 minutos? ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada tenemos que considerar esta parte, ¿no? Es metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo va a recorrer 15 metros. Entonces ese 15 lo tenemos que multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque cada minuto tiene 60 segundos. Si nosotros hacemos esa multiplicación, nos va a dar 900, ¿no? Pero nos dice cuál es la distancia que recorre el vehículo después de 5 minutos. Es decir, esos 900 lo multiplicamos por 5 porque son 5 minutos y nos da 4500. Eso quiere decir que nuestra respuesta correcta es el inciso A. Siguiente pregunta. Un automóvil recorre 200 kilómetros hacia el norte y vuelve 70 kilómetros para entregar un paquete que olvidó. ¿Cuál fue su desplazamiento? Recuerda que el desplazamiento es de aquí. Eso es un desplazamiento. Igual, si vamos a suponer que salimos de aquí y llegamos acá, ese es nuestro desplazamiento. Entonces, si aquí nos dice que recorre 200 kilómetros y regresa 70 kilómetros, ¿cuál sería? Simplemente se resta, ¿no? Porque nos dice que iba hacia el norte, es decir, en línea recta, y después regresó, que quiere decir que se fue hacia el sur, ¿no? Entonces, nuestra respuesta correcta sería 130 kilómetros, ¿no? Simplemente se lo restamos 70 de 200. ¿Sale? Nuestra respuesta correcta, inciso D. Siguiente pregunta. En la siguiente gráfica de distancia contra tiempo, ¿qué tipo de movimiento se presenta? Miren, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un movimiento de esta forma, es un movimiento rectilíneo uniforme. Es lo mismo que si lo tenemos así, pero este sería un movimiento, una aceleración negativa. En este caso, nosotros lo tenemos así, ¿cierto? Entonces, eso es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque un movimiento de aceleración constante no, porque no va aumentando su velocidad. Ascendente tampoco. Recto tampoco. Entonces sería un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la respuesta correcta es el inciso B. Siguiente pregunta. Es el cambio de velocidad de un objeto en movimiento en un intervalo de tiempo. Aquí, ¿cuál les gusta que sea? Aceleración, probablemente. Movimiento cambiante, no. ¿Por qué? Porque dice un movimiento en un intervalo de tiempo. No nos dice si va cambiando o no va cambiando. Un movimiento uniforme, no, porque como les vuelvo a decir, no nos dice a qué velocidad va. Aumento de velocidad tampoco, por lo tanto sería aceleración. Siguiente pregunta. Lo que comúnmente conocemos desacelerar en física se llama, ¿cómo se llama? Es decir, desacelerar es cuando nosotros hacemos un movimiento de esta forma.
Entonces, a este movimiento de desaceleración, ¿cómo le llamamos? ¿Detenerse? No, en física no se llama así. Ir más despacio tampoco. Todas las anteriores, pues tampoco, ¿no? Sería, por lo tanto, aceleración negativa, es decir, nuestro inciso C. Siguiente pregunta. En la siguiente gráfica se presenta la velocidad en función del tiempo de un objeto. Pregunta, ¿en cuál de los siguientes intervalos la aceleración fue negativa y variable? Es decir, fíjense bien, chequen poco a poco. El tiempo del tiempo 1 al tiempo 2, aunque fue como en curva, pero fue aceleración, ¿no? Es decir, fue hacia arriba, ¿no? Un movimiento rectilíneo. De aquí fue una desaceleración o aceleración negativa. Aquí nos está preguntando en cuál de los siguientes intervalos la aceleración fue negativa y variable. Si ustedes se dan cuenta, aquí fue constante. De aquí luego se va para arriba, pero va constante, ¿vieron? Nada más por el hecho de ser constante, porque aquí nos está diciendo fue negativa, aceleración fue negativa y variable, es decir, variable también. Y al ser constante tampoco es, pero aquí dense cuenta cómo va. Primero va como hacia acá y luego va hacia acá. Si fue variable, eso sí, podemos decir que esta parte de variable sí la cumple, ¿no? Fue negativa, pues sí, porque va hacia abajo, ¿no? Entonces también lo cumple. Por lo tanto, ¿de qué tiempo a qué tiempo es? Si ustedes se dan cuenta, el tiempo corresponde del tiempo 3 al tiempo 4. Le quedaría así. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D. Ok, chicos y chicas, no olviden que en la descripción voy a estar dejando el link del siguiente video, el cual va a ser Física 3 para Comipems. No olviden dejar su like, dejar sus comentarios. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y voy a estarlo resolviendo. Y recuerda que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.